Un encuentro con su palabra, porque secase la hierba, marchitase la flor, mas la palabra de Dios permanece para siempre. Con ustedes, el doctor José Ricardo Arias Quintero. Vamos a estudiar Ezequiel capítulo 29, Profecías contra Egipto. Te invito a orar. Padre nuestro que estás en el cielo, alabado, glorificado y exaltado sea tu santo nombre. Gracias, Señor, por este día que nos regalas y la oportunidad que tenemos de acercarnos a ti por medio de la oración. Bendícenos, Señor, en el estudio de tu palabra, que el Santo Espíritu pueda llegar a nuestros corazones y por medio de tu palabra transformar nuestra vida. Gracias por todo, lo pedimos en Jesús. Amén. El capítulo 29 de Ezequiel es la profecía contra otra de las naciones que reciben el castigo divino por su actitud de traición contra Israel. En este caso, Egipto, una nación que frecuentemente estaba en la mente de muchos de los reyes de Israel, considerándolo como un medio por el cual Israel sería librado del asedio de Babilonia, entonces Israel se apoya en Egipto y esta nación será destruida. ¿En quién se apoyará entonces después? En este capítulo aparecen una serie de oráculos, al parecer 7, contra Egipto. Y el gran pecado de Egipto fue haber instigado a Judá a levantarse contra Babilonia. Vamos a estudiar cada una de estas profecías. La primera sección es el juicio de Dios contra el faraón por su traición a Jerusalén. Esta es la sección que va del versículo 1 hasta el versículo 7. Leamos los versículos 1 y 2. En el día 12 del mes 10 del año 10 vino a mí palabra del Señor diciendo: Oh hijo de hombre, pon tu rostro hacia el faraón, rey de Egipto, y profetiza contra él y contra Egipto. La fecha de esta profecía es el año 10 del cautiverio de Joaquín, al parecer enero del año 587 a.C. Algunos historiadores concuerdan que esta profecía está en el tiempo cuando los babilonios transitoriamente se alejan del asedio a Jerusalén para detener la avanzada de los egipcios. En este momento los israelitas pensaban que ya no iban a caer en manos de Babilonia, sino que serían liberados. Recuerden que los judíos habían puesto su esperanza en que haciendo alianza con Egipto iban a lograr detener el avance de los babilonios, pero no fue así. Una vez el ejército de Nabucodonosor derrota a las fuerzas egipcias, retorna a seguir el asedio contra Jerusalén. Sigamos con el versículo 3. Habla y di que así ha dicho el Señor Dios: He aquí yo estoy contra ti, oh Faraón, rey de Egipto, gran monstruo que estás tendido en medio de sus canales, y que dices: míos son los canales del Nilo, pues yo los hice. Dios entonces pronuncia un juicio contra el Faraón, que en ese entonces era Jofra, que es el mismo Apries para los griegos. Este había canalizado parte del Nilo y por eso se enorgullecía tanto que se consideraba el dueño del río Nilo. Aquí se compara entonces a este faraón con un gran monstruo del río. Algunos ven una referencia al cocodrilo, animal que llega a identificarse con Egipto, y hablan del pomposo orgullo de los faraones. E incluso cuando se habla en el versículo 4 diciendo: pero yo te sacaré del río, enganchado por el hocico, los peces que allí nadan se te pegarán a las escamas. Esta es una descripción de la manera en que los egipcios cazaban a los cocodrilos. De esta misma manera el rey de Egipto, que en ese entonces era Ofra, vería quebrantado su orgullo y pompa, y los peces que se pegan a sus escamas representan a los aliados de Egipto que caerán junto a él. Y se describe que será despojado al describir que será llevado al desierto para ser devorado por las fieras. Leamos el versículo 5.
Te arrojaré al desierto a ti y a todos los peces de tus canales. Caerás sobre la superficie del campo. No serás recogido ni sepultado. Te he dado por comida a los animales de la tierra y a las aves del cielo. Egipto será despojado de su grandeza, y sus cadáveres de aquellos hombres, guerreros de Egipto, serán expuestos, no serán sepultados, y esto nos habla de una destrucción humillante. Para un faraón, el quedar sin honores fúnebres era el mayor castigo, pues según la mentalidad egipcia, el cuerpo era el sustentáculo del alma, y por ello se debía procurar la no descomposición de aquel. Pero lo más terrible es que se ha comparado con una caña que está a orillas del río, que cuando la tomas con fuerza se quiebra. Israel puso su confianza en esta caña débil. Leamos los versículos 6 y 7. No fuiste para el pueblo de Israel más que un bastón de caña. Cuando se agarraron de tu mano te quebraste y les desgarraste las manos. Cuando en ti se apoyaron te rompiste y sus espaldas se estremecieron. La figura es interesante. Las cañas crecían en abundancia a orillas del río Nilo. Estas cañas no servían como bastón, ya que son huecas y endebles. Dios les había advertido varias veces a Israel que no pusiera su confianza en Egipto. El Señor les había dicho en Isaías capítulo 31, versículo 3, lo siguiente: y los egipcios hombres son, y no Dios, y sus caballos carne, y no espíritu, de manera que al extender Jehová su mano, caerá el ayudador, y caerá el ayudado, y todos ellos desfallecerán a una. Así que era en vano colocar su confianza en Egipto. El pueblo debe poner su confianza en Dios y seguir sus indicaciones, pero en vez de ello, pone su confianza en el hombre, y el resultado es la destrucción y la muerte. No hay lugar más seguro que la roca eterna. Dios es la fuente de vida y tú debes aprender a confiar en Él. En los versículos 8 al 12, el Señor describe el castigo que vendrá sobre Egipto. Leamos los versículos 8 y 9. Por eso así ha dicho el Señor Dios: he aquí que yo traigo la espada contra ti, y exterminaré en ti a los hombres y a los animales. La tierra de Egipto será convertida en desolación y ruinas, y sabrán que yo soy el Señor. Así que era en vano que Israel pusiese su confianza en una nación que va a ser castigada por su maldad. Dios traerá destrucción y desolación sobre Egipto, y entonces el Señor reclama su derecho de propiedad sobre Israel, sobre la tierra de Egipto. Leamos los versículos 9 al 12. Por cuanto has dicho, mío es el Nilo, pues yo lo hice, he aquí que por eso yo estoy contra ti y contra tus canales. Convertiré la tierra de Egipto con una ruina completa, una desolación desde Migdol y Asuán hasta la frontera con Etiopía. No pasará por ella pie de hombre, ni pata de animal pasará por ella. No será habitada durante 40 años, pues convertiré la tierra de Egipto en una desolación en medio de las tierras desoladas, y sus ciudades estarán arruinadas durante 40 años. Dispersaré a los egipcios entre las naciones y los esparciré por los países. Debido a que el río Nilo representa para Egipto su principal afluente y dependía mucho de ese río para su economía, Dios llama la atención que esta nación se considerara superior y dueña del Nilo, desconociendo al Creador como el supremo proveedor y creador. Así que el castigo viene sobre esta nación, y se mencionan las ciudades de Migdol y las ciudades de Asuán para hablar de una destrucción total, haciendo referencia al norte y al sur. Y el profeta usa una hipérbole diciendo que este castigo durará 40 años, lo que quiere decir que esta destrucción sobre Egipto no será definitiva. Algunos ven en este periodo el dominio que ejerció Babilonia sobre Egipto hasta la llegada de los persas. Pero también se menciona que no pasará pues hombre ni pata de animal. Durante una amplia generación no habrá señales de vida en todo el país. La expresión es naturalmente hiperbólica para encarecer
la gran devastación y soledad en que se hallará el país. Por eso en los versículos 13 al 16, el profeta se refiere a la restauración de Egipto. Leamos los versículos 13 y 14. Porque así ha dicho el Señor Dios: al final de los 40 años reuniré a los egipcios de entre los pueblos donde habrán sido dispersados y restauraré de la cautividad a Egipto. Los haré volver a la tierra de Patros, la tierra de su origen. Allí formarán un reino modesto. A diferencia de otras naciones como Tiro, los cananeos e incluso los babilonios, en donde el Señor habla de destrucción total, esta nación no será destruida del todo. Egipto va a revivir, y aunque volverá a renacer como nación, no tendrá la gloria que se distinguió de ella en el pasado. Tampoco será una nación que vuelva a inquietar a Jerusalén, pero se promete que volverá a resurgir. Pero la lección más importante de esta experiencia la encontramos en el versículo 16. Dice: los israelitas, por su parte, no volverán a poner su confianza en Egipto. Al contrario, se darán cuenta de que me ofendieron al buscar la ayuda de los egipcios, y entonces reconocerán que yo soy el Dios de Israel. Aquí se nos dice que Israel aprende la lección. Poner su confianza en una nación pagana no era la solución. Si hubiesen confiado en el Señor, las cosas serían diferentes. El problema es que confiar en el Señor implicaba dejar el pecado y la idolatría, y ellos no querían dejar la maldad. A veces, por no querer abandonar el pecado, los vicios o cualquier práctica maligna, preferimos ir camino a la perdición y no buscar al Señor. Esta es la peor decisión que se puede tomar. La verdadera seguridad de vida está en confiar en el Señor. Siguiendo nuestro estudio de Ezequiel capítulo 29, encontramos un elemento más que se introduce en la destrucción de Egipto, y es que es dado como recompensa a Nabucodonosor. Esta es la sección que va del versículo 17 hasta el 20. Leamos los versículos 17 y 18. Aconteció en el primer día del mes primero del año 27 que vino a mí palabra del Señor diciendo: oh hijo de hombre, Nabucodonosor, rey de Babilonia, sometió a su ejército a una labor grande contra Tiro. Toda cabeza fue rapada y todo hombre despellejado, pero ni para él ni para su ejército hubo recompensa en Tiro por la labor que realizaron contra ella. Esta profecía fue dada en el año 571-570 a.C. Es la última fecha que aparece en Ezequiel. Y es evidente que está aquí para ubicar todas las profecías de Egipto en el mismo lugar. El asedio a Tiro duró más de 13 años. Este acabó en el año 573 a.C. Aquí se presenta el asedio a Tiro como si hubiera sido un servicio prestado a Dios, por el cual Nabucodonosor no había recibido la debida recompensa. Sigamos con los versículos 19 y 20. Por eso así ha dicho el Señor Dios: he aquí que yo doy a Nabucodonosor, rey de Babilonia, la tierra de Egipto. Él se llevará sus riquezas, tomará botín y la saqueará, y habrá recompensa para su ejército. Le he dado la tierra de Egipto por el trabajo que realizó en ella, porque lo hizo para mí, dice el Señor Dios. Este pasaje resalta que Nabucodonosor fue un medio que Dios usó para destruir a esa ciudad orgullosa. Por eso le da a Egipto como recompensa. Algunos descubrimientos arqueológicos muestran que en el año 37 de Nabucodonosor hizo una incursión contra Egipto para destruirla. De esta manera, la ciencia ha confirmado el relato bíblico y la profecía de Ezequiel se cumplió. Pero este capítulo 29 de Ezequiel termina con una promesa de restauración. Leamos el versículo 21. En aquel día acrecentaré la fuerza del pueblo de Israel, y entonces tú, Ezequiel, les hablarás con libertad. Entonces sabrán que yo soy el Señor. Cuando el pueblo de Israel vuelva su mirada a Dios y confíe solo en Él, entonces Dios volverá a restaurarles. El poder les será devuelto.
Israel estará listo para recibir el mensaje de Dios a través del profeta, y de esta manera, como nación, volverá a ser restaurada. La solución, Israel tiene en su mano, que es confiar en el Señor, creer en sus promesas. ¿Cuánto dolor se hubiera evitado? Esto es lo que pasa al hombre en general. Tiene la solución cerca, poner su confianza en Dios, seguir sus caminos, pero al rehusar seguir las indicaciones del Señor, se complica la vida. ¿Cuánto dolor se evitara si tan solo se siguiera las indicaciones del Señor? Apreciado amigo y hermano, Dios nos ha dado estas enseñanzas para que aprendamos por contraste. Confiar en las riquezas y en el poder del hombre es en vano. Por eso la invitación hoy es: pon tu confianza en el Señor. Allí solo encontrarás seguridad. Allí aprenderás a vivir plenamente. Bajo su amparo encontrarás paz. Que el Señor te bendiga y te guarde, y te guíe por sendas de paz. Es mi oración por ti. Amén.